tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean a La Polaca. Oiga, La Polaca del terror. Gracias por acompañarme. La siguiente hora estaremos hablando de mil cosas. Le pido por favor que se quede con nosotros y nos diga cómo estamos, si hay algo que perturbe su corazón, alguna leyenda, alguna historia, algo que usted haya vivido y que nos quiera platicar. Soy Ismael Vázquez y la próxima hora estaré tratando de contarle algo. Tenemos un tema en específico. Plus Cruz, saludos hasta Tlaquepaque, Jalisco, buenas noches. Hay un tema en especial que quiero platicar. Las imágenes que lloran. ¿No le ha pasado que le dicen que apareció la Virgen en un árbol? ¿No le ha pasado que la Virgen de tal iglesia está llorando? ¿Lloró sangre incluso? Pues aquí vamos a platicar de ese tema. Aquí vamos a hablar de esa situación. Quédese con nosotros, le agradezco que se quede con la banda y que sepa que estamos a través de las redes sociales de Ismael Vázquez, a través de las redes sociales de Canal 56, a través del sistema de cable Canal 56, a través de Alvisión, gracias, en Yanga, Cuitlagua, Nomealca, Cuichapa. Dígame, mándeme saludos, dígame si nos escuchamos bien. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos y bendiciones desde Tlaquepaque, Jalisco. Sí, señor, gracias, Plus Cruz. Y bueno, le puedo decir que vamos a hablar de muchas cosas. Gracias a quien me ven le decía yo, en Canal 56, TV Veracruzana, en Alvisión, en Costolapa, Oaxaca y en Tezonapa, Veracruz. Y a quienes me ven en otros lugares a través de las redes sociales. Gracias en Canal 17 en San Londres, Canal 18 en Rafael Delgado, Maltrata, gracias. Hola, ¿cómo estamos? Acá estamos, Ismael, buenas noches. Gracias, Martín Hernández. Compártame, por favor, que yo no puedo hacerlo. Abraham Abdalá, saludos, Ismael. Buenas noches, gracias, Abraham Abdalá. Abraham, la pregunta del día de hoy es, y es para toda la banda que nos está viendo, ¿pueden llorar las imágenes? ¿Es un milagro lo que pasa? ¿O qué es? Quiero que me lo digan. ¿Cómo nos escuchamos, Master? ¿Bien? Ok, si no nos escuchamos claro, dígamelo usted que me está viendo. ¿Pueden las imágenes llorar? ¿Pueden las imágenes tener algo paranormal? ¿Algo está pasando que llora la Virgen? Platíquemelo todo. Recuerden nuestro número 271-172-6103. Vamos a hablar de supuestas imágenes que lloran. Supuestamente hay en algunos lugares se habla de milagros o de algunas cuestiones. Yo la verdad es que quiero que usted me lo diga, que usted me lo comparta y de acuerdo a lo que usted crea, pues sacar alguna conclusión. ¿Qué pasó? ¿Se nos botó por ahí el audio? ¿Qué pasó con el audio ahí? Gracias. Se nos subió el audio. Master, se nos subió el audio, hay que bajarlo un poquito. Bueno, ¿puede o no puede? Dice, hola, bellísima noche de terror. Dios los bendiga a todos ustedes. Saludos, dice Marisabel, gracias. Esa imagen que está usted viendo a cuadro es una imagen que se vio, para que se dé usted una idea, en Durango, aquí en Durango, en México, donde supuestamente la Virgen está llorando, que así apareció la mujer que dio testimonio de esto. Lo puede usted buscar en redes sociales. Dice que pensó que era un hilo o algo y que lo verificaron y que era sangre lo que estaba corriendo por el rostro de la Virgen de Guadalupe. Pau Flores, saludos, gracias. Alicia Rodríguez, buenas noches, Isma. Miércoles de terror, gracias por vernos a todos ustedes. María Isabel y a todos los que se están conectando, gracias. Y ojalá me manden más saluditos, me digan desde dónde están viendo. ¿Cómo ve usted? A ver, platíquemelo todo. ¿Se puede o no se puede? Ese era un cuadro, pero le voy a tener imágenes de bulto. A ver si ahorita incluso me pasan tenemos una Virgen de Guadalupe aquí. Bueno, con calma, no urge. Gracias de verdad por sus saludos, María Isabel, gracias. Gracias a quien me está compartiendo, hágalo por favor y dígale que estamos en La Polaca del terror. Soy Ismael Vázquez y vamos a estar platicando de esto y muchas cosas más. Tenemos historias, tenemos leyendas. ¿Ve usted esto que le voy a pasar? Dígame usted si se puede o no se puede. Esto pasó en Venezuela. Estaban haciendo el rosario, por lo que leí. Es una investigación acerca de imágenes que lloran. Sí, era el más grande, pero si no, préstame esa.
Y para que vea usted una imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí el staff ya me pasó una imagen. Yo es una imagen de bulto, como cualquiera, que bueno, si está bendita o bendecida, no sé cómo se pronuncia realmente, pues será centro de fe para la banda, se la muestro. Pero yo quisiera saber usted qué piensa. ¿Pueden llorar este tipo de imágenes? ¿Pueden tener algún significado? Vea usted esto y platicamos. Bueno, muchachas, aquí la Virgencita de Coromoto. Tengo el corazón que se me sale. Está llorando por Venezuela. No sé si ven. A la Babia Dorada. Ay, no sé qué decir. Yo, de verdad que es primera vez que me pasa esto en mi casa. Dios mío. Así será el dolor. Mis puertas están abiertas de la casa para que la vengan a ver. Amén. ¿Cómo ve usted? Le dejo ahí la imagen. ¿Qué piensa usted que pueda pasar ahí? ¿Está pasando algún fenómeno paranormal? ¿Es realmente la Virgen que, como vamos a ver testimonios más adelante, está llorando por el pueblo venezolano, en este caso, o por el pueblo mexicano? ¿Para usted qué es? Platíquemelo todo. Dice Alicia Rodríguez, se viene octubre. Yo daría recomendación de que no den gatos en adopción, ya que en estas fechas hay personas que los ocupan para rituales y cosas esotéricas, y que no acepten objetos que extraños les den más a finales de octubre. Buena observación, ¿eh? ¿Qué opina usted de esto? A ver, ¿se puede o no se puede? La verdad, yo le puedo comentar, yo no veo realmente o no hubo un acercamiento para ver que la Virgen... es un video bastante largo, esa que esto Matías la traje para que usted la viera, pero lo cierto es de que un servidor en ningún momento puede ver las famosas lágrimas. La mujer está un poco exaltada y pues dice que la Virgen está llorando. Lo cierto es de que estaban haciendo el rosario y dice que se alcanza a ver. Marta Juárez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Tú qué ves, Marta? ¿Crees que puedan las imágenes tener este tipo de expresiones? Tendríamos que preguntarnos si las imágenes tienen vida. Claudia Zárate, saludos, gracias por vernos. Estamos en la Polaca del Terror, la Polaca paranormal, extranormal. Gracias a todos los que nos están viendo. Oiga usted, pues es dejárselo de tarea a cada quien, ¿no? Cada quien puede creer lo que sea. Decía yo, empecé con esta imagen de Durango, de una Virgen de Guadalupe, a la que le aparecieron estos rasgos de sangre. Yo creo que nos podemos confundir, ¿no? Yo creo que podemos perder de vista la fe, si solamente nos vamos por el milagro, si solamente nos vamos por el dar crédito a algo extra normal. Lo cierto es de que ahí están las imágenes y tengo una historia que le voy a pasar ya casi al final. Esta fue grabada en el Funerales y Crematorio Hernández, en Orizaba, Veracruz, donde llevan a la Virgen de los Dolores, la ponen sobre la caja de una persona que falleció, una señorita muy devota de la Virgen, y ahí la Virgen supuestamente, dice el video, está llorando, y lo dice el propietario de la funeraria Hernández. Se lo voy a tener en un instante mientras le paso esta imagen tomada en Durango. Platíquemelo por favor, usted qué opina de todo esto. Y me parece que ya tenemos el primer mensaje de Abraham Abdalá, nuestro investigador en este tipo de casos, que nos dice: la mayoría de las figuras que lloran, al igual que con los cuadros, son proyecciones psíquicas, normalmente de alguna persona, y la mayoría de las veces en la proyección psíquica de la dueña. Ah, mira, o sea, entonces es algo que alguien provoca desde su ser mismo. Mira, ahí está una buena explicación. También dice Abraham Abdalá: en algunas ocasiones proyectan sangre en forma de lágrimas
Otras ocasiones es solamente la pura lágrima parecida a la humana. Tengo ahorita, bueno, mire que me iba yo a algo con lo de la Virgen de Guadalupe, algo que le quiero mostrar, y nos regresamos con este tema. Tenemos precisamente videos acerca de donde una virgen está llorando, una Virgen de Guadalupe, lágrimas de sangre, y tenemos un video donde está, pareciera que tiene como aceite, y está llorando. Gracias a quienes está viendo. Por cierto, gracias a quienes me proporcionaron al Señor del Recuerdo, Zongolica, para poder hacer esta transmisión, del cual se dice es milagroso, y usted encomiéndese, visítelo, o encomienda lo que usted crea. Pero bueno, le cambio tantito el tema en esto mismo tenor de las imágenes milagrosas, y le quiero decir que la Virgen de Guadalupe, según estudios que usted puede buscar en internet, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, se le tomaron fotografías a los ojos, y en los ojos se puede apreciar la imagen de cuando el indio Juan Diego, ahora San Juan Diego, enseña las rosas, caen las rosas, y se muestra la imagen de la Virgen de Guadalupe ante los frailes. Eso se lo tendré en un instante más también. Bueno, le tendré algo que hicimos allá en la Basílica de Guadalupe antes de la pandemia. Dice Martín Hernández, hace tiempo se apareció una virgen en donde vivo, Ismael. Estaba bien formada, fue con la humedad. Me acuerdo que llegó mucha gente a verla. Fíjate que yo me acuerdo, aquí en Córdoba, en San Nicolás, donde está el Centro de Bienestar del IMSS, si no me lo estoy, hace muchos años, estaba chamacón, en un árbol se decía que estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un servidor fue, la verdad es que no le encontré forma, y fui por chismoso, esa es la verdad. Y bueno, había mucha gente, llevaron rosarios, bendecían, llegaron a hacer oraciones, había mucha gente, y bueno, poco a poco se fue perdiendo, no supe qué pasó ahí. Pero bueno, gracias por la confianza y por el comentario. Oiga, pues hace un tiempo hice una investigación que nunca pudo salir. Ah, caray, ya se me cayó por acá la Virgen de Guadalupe, tú, la que me prestaron. Me van a golpear los dueños. Ah, caray, se cayó sola, que es lo peor. Pero bueno, gracias por verme. ¿Quién más está conectado? Regálame una compartida, por favor. Le voy a poner esto que aconteció hace, pues ya va para 2 años, en diciembre de 2019. Nos fuimos a caminar a la Basílica de Guadalupe porque creo que es un centro de fe para los mexicanos, y lo decía yo ahí, más allá del milagro de una tela que se mantiene durante mucho tiempo y su fecha de caducidad ya debió haber culminado. Para mí siempre el milagro ha sido que muchos millones de mexicanos, está bien dicho, 8, 10 millones, 15 millones al año visiten la Basílica de Guadalupe. Abraham Abdalá dice, en algunas de las estatuas de bulto emanan aceite, pero es muchas veces de la misma resina de la madera con que están hechas. Buen punto, habrá que platicar de esto. ¿Por qué ya no está Shaden, Luis Donaldo Coutolén? Porque está en otro programa los martes, mi estimado Luis Donaldo. Pero bueno, nosotros aquí seguimos. Ahora está con nosotros Brigitte, pero viene los viernes. Pero gracias por estarnos viendo, y por eso es que está en otro programa ahora musical. Totalmente Luis Donaldo. Me caía bien Shaden como conductora, a todos nos caía bien. Sin embargo, bueno, optó por ir a un programa más de cotorreo, más de su perfil de más fresco, y aquí, bueno, es un poquito más de investigación o de otras cositas. Pero gracias. Oiga, pues nos fuimos a la Basílica de Guadalupe, y era un programa especial que al final no se pudo pasar. Después nos vino la pandemia, pasó todo esto, pero vea usted parte de lo que vivimos cuando fuimos a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué tal, amigos de La Polaca Noticias? Me encuentro en un lugar icónico para el pueblo mexicano. ¿Dónde creen que ando? Bueno, pues venimos a rendir culto, tributo. Venimos a visitar a la Virgen de Guadalupe este día. Quiero agradecerles a quienes van a ver esta transmisión, bueno, este programa especial. Es el que encontramos, ¿no? Es un lugar donde se reúne todo el pueblo mexicano, no importa el estatus social, y donde, bueno, más allá de un ayate, el verdadero milagro es que se sigan congregando millones de personas en torno a la Virgen de Guadalupe. Como vemos, bueno, ahí temprano, hace frío, hay familias enteras de usted ahí con su Virgen de Guadalupe, con algunas expresiones de fe, pero todos con las ganas de visitar a la morenita aquí del Tepeyac. Vamos a dar un recorrido, vamos a ver qué es lo que encontramos. Hace frío, mucho frío.
Bueno, pues a mis espaldas está este lugar que por momentos nos da momentos de paz, de tranquilidad, el venir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, decía yo, hay familias de todos lados, hay mexicanos de distintos estados, incluso hemos visto extranjeros que están visitando este lugar en este Cerro del Tepeyac, donde está la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo ve usted? Bueno, son imágenes del interior de la Basílica de Guadalupe, donde se reúne la fe católica cristiana mexicana. Son imágenes de ese lugar que convoca a los mexicanos, especialmente obviamente en diciembre, cuando, bueno, aparece las peregrinaciones, se mueven miles de almas para llegar al Cerro del Tepeyac y ahí poder rendir tributo a María de Guadalupe. Bueno, quisimos traerlas a colación por las imágenes que les estamos mostrando de que lloran, que tienen algún significado, algo que les pasa, y que queremos platicarlo con usted, hablar de la fe que vive el pueblo mexicano, y que no tampoco que se confunda una cosa con otra, que tampoco se crea que cualquier expresión es totalmente buena o tiene tintes cristianos o católicos, que haya una investigación de cada quien y que cada quien saque sus propias conclusiones, que cada quien pueda decirnos qué es lo que piensa de las imágenes. Le digo, hoy el tema es las imágenes que lloran. Pueden llorar las imágenes. Abraham Abdalá ya nos da algunas expresiones, algunos argumentos bastante lógicos, me parece, el hecho de que lloren las imágenes, más bien de que suturen, salga algo de líquido en alguna forma, ya sea de sangre o de otra cosa. La verdad es impresionante ver. Yo ahorita le voy a mostrar algunos videitos y usted me dice qué es lo que ve, pero bueno, estamos hablando de las imágenes que lloran. En este caso, bueno, también es extraordinario el hecho de que la Virgen de Guadalupe se siga conservando. Pero bueno, esa Virgen de Guadalupe que obviamente todos ven ahí en la Basílica de Guadalupe, y regreso a cuadro para que usted me vea, esa misma Virgen se dice, no me crea usted, ¿verdad? Se dice que ha llorado en algunos lugares. Vamos a quitar, máster, ahí el cintillo, gracias. Que ha llorado en algunos lugares, como es el caso de esta imagen que le estoy mostrando en Durango, por estos hilos de sangre. ¿Cómo ve usted? Y bueno, no nada más en Durango, le voy a pasar otra imagen esto es sangre, lo que decía Abraham Abdalá, que pudiera ser algo que proyecta la persona dueña de esto. Pero también le puedo mostrar esta imagen, también de la Virgen de Guadalupe, pero esta es en Nuevo México, en Estados Unidos, donde quienes manejan la información dicen que igual estaban en un momento de oración y empezó a fluir de los ojos de esta Virgen de Guadalupe ese tipo de aceite. Y bueno, todos asombrados. Hay quienes invocan, hay quienes dicen que es algo milagroso. Yo creo que el verdadero milagro, le decía yo, es que cada quien logre tener un momento de reflexión, que esto, más allá de buscar ser algo paranormal, sea algo que le lleve a usted a la reflexión. Platíqueme, yo sé que nos están viendo bastantes, y también si nos quiere marcar 271. Abraham Abdalá, ¿te puedo marcar para platicar un poquito más del caso? Coméntame si puedo marcarte para hacerte una llamadita. Y bueno, ver, porque tenemos más imágenes, Vea usted la primera, si se está conectando, la primera que le mostré, que fue esta. No, esa no es, Master, te equivocaste, esa era otra cosa. Esta donde bueno, una virgen que llora en Venezuela. Ale Bermejo dice: miles de bendiciones, Ismael, gracias. Estamos hablando de las imágenes. ¿Puede una imagen tener
por una imagen tener sentimientos y llorar es algo extraordinario. Es cosa de un ser muy ajeno a lo espiritual que uno cree. Esa es la cuestionante del día de hoy en la Polaca del Terror. Tenemos muchos saludos, tenemos cuestionantes. 271-172-6103 para quien nos quiera marcar. Gracias por su mensaje. Y bueno, Abraham Abdalá te preguntaba, miles de bendiciones, Ismael, gracias, Ale Bermejo. ¿Por qué de negro te vi apenas, Ale Bermejo? Saludos. Es increíble lo que estamos viendo para los ojos cristianos, para los ojos de la ciencia, por ejemplo. Abraham Abdalá nos decía que la mayoría de las figuras lloran al igual que los cuadros por proyecciones psíquicas, normalmente de alguna persona, y la mayoría de las veces es la proyección psíquica de la dueña. ¿Usted qué opina, Está bueno esto, Probablemente si llora una imagen en su casa es porque usted está proyectando algo. Vamos con otro video, que tenemos más comentarios. Abraham Abdalá, te voy a hacer una llamadita a ver si me puedes tomar el teléfono o coméntame si estás ocupadón para platicar y puedes compartirle a la banda de la Polaca tus impresiones acerca de estas imágenes. Vamos a ver si nos puede tomar la llamada, si no, bueno, seguiremos con el programa. Tenemos más videos y más imágenes. Veremos si nos puede tomar por acá la llamada Abraham Abdalá para platicar de esto que estamos mencionando. Me parece que no puede tomar la llamada. Bueno, más adelante espero. Abraham, buenas noches. Bueno, Abraham Abdalá, buenas noches. Oye, estamos viendo este tema que para muchos pudiera ser escabroso o pudiera ser de fe. Realmente, pues puede ser tan sencillo como la explicación que nos diste. ¿Las imágenes lloran o no lloran? Sí, mira, muchas de las imágenes lloran, algunas emanan aceite, otras emanan sangre, otras emanan lágrimas, pero se ha comprobado en muchas de las ocasiones cuando esto sucede es porque esa proyección psíquica del dueño de la imagen. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si hacen un análisis por ejemplo, de la lágrima, tiene las mismas características de las lágrimas de la persona, de la dueña. Entonces es tanta su fe, es tanta su devoción por esas imágenes, que proyectan ellas mismas ese tipo de lágrimas, ese tipo de fenómenos, lo proyectan directamente hacia esa figura, y las figuras empiezan a emanar. Porque, por ejemplo, ¿por qué no la figura, por qué no suda, por decir algo, no? ¿Por qué la figura no le crecen las uñas? ¿Por qué la figura, cómo te diré? ¿Por qué no sangra en otro lado, no? Como si fuera tal vez un estigmatizado, ¿no? Simplemente pasa porque la proyección misma de las personas. Podemos ahondar un poquito más en esto porque me podría yo meter tal vez en un fenómeno que también es poltergeist, pero creo que no es el tema. Mejor lo platicamos en otra ocasión. Ok, entonces en este caso muy probablemente sea la proyección cuando es sangre, por ejemplo, cuando es sangre, como esto que estamos viendo a cuadro. Sí, es la proyección psíquica de la misma persona. Si esa sangre la analiza, es exactamente el mismo tipo de sangre que el dueño de la imagen. Ah, caray. Ok, y cuando es así como esta cera, esto que sale. Cuando es aceite es porque la misma madera emana resina. ¿Ya? Ok. Entonces ahí sí ya no es la misma proyección de la proyección de las mismas. Simplemente depende del tipo de material que sea la imagen o la estatua, ¿no? Todo depende, o sea, porque normalmente cuando es de madera emanan cierta resina y emanan cierta resina. Ok, Abraham, esto se ha dado en muchos lugares, entonces no es una expresión paranormal, puede ser otra vez como lo hemos dicho, el 80% puede ser algo explicable. Sí, mira,
a fin de cuentas se cataloga como paranormal porque es algo fuera de lo normal, ¿no? Y eso ha ocurrido alrededor del mundo, no nada más es propio de la religión católica, también ha ocurrido en otras zonas, en China también, en Europa, en otros lugares también ha pasado ese tipo de situaciones. No es propiamente de acá, de la zona, Eso me queda claro y tengo muchas evidencias también que es de otros lugares. Entonces, que sirva para recuperar la fe o para reflexionar, más allá de creer que sea algo que el cielo está mandando como señal. Sí, mira, nos encontramos en una época casi apocalíptica, ¿no? Todo el mundo anda viendo y anda tratando de buscar justificaciones a todo lo que está sucediendo y piensan que son castigos divinos. No. El castigo divino no existe tal como lo expresamos. Simplemente el apocalipsis y de los tiempos le va a llegar a cada uno y cada uno en persona. Nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver un desastre, digamos que se acaba el mundo. Eso va a ser prácticamente imposible. No hay que alarmarse, no hay que tirar una psicosis en relación a todo eso, ni porque es septiembre, es porque vaya a ser un temblor o un terremoto. Los terremotos sí suceden, pero no son completamente cíclicos, ¿ya? No es que cada año, ahorita coincidentemente cayó en septiembre, pero no hay que alarmarse en relación a todo eso. Hay que tener, muchas veces lo hemos platicado en el programa, fe en lo que uno cree y devoción en lo que uno cree. Y vas a ver que vamos a estar todos bien tranquilos. Te agradezco, la verdad, que nos hayas tomado la llamada. Estamos a la orden. Estamos a la orden, Ismael. Siempre me da gusto saludarte. Ya sabes que cuando no puedo echar el punto cuando gustes. Gracias, a la orden. Buenas noches. Pendiente, que estés bien. Pues ahí las palabras de Abraham Abdalá, resumido lo que nos había puesto en este mensaje que le estoy monitoreando aquí a cuadro. Y tenemos, a propósito de lo que nos explicaba, estas dos imágenes que tenemos a cuadro, una en Nuevo México, otra en Durango. Y como decía Abraham Abdalá, bueno, es que esto pasa no solamente en nuestro país, sino en otros lados. Gracias a quienes me están compartiendo. Disculpe, yo no estoy compartiendo, pero ustedes sí, gracias. Alma Dulce Hernández, gracias. Eladio Celis, gracias. Pau Flores, ay Dios mío, gracias. Miles de bendiciones, gracias. Valeria Trujillo, gracias por verme. Y más banda que se está conectando, gracias. Oscar Pacheco, gracias por verme. TV Canal 56, saludos, gracias por verme. Bueno, más banda que está ahí compartiendo. Le pido por favor que siga con nosotros. Quizá no podamos ver todos sus mensajes, pero tratamos de mandarle a usted un saludito siempre, a todos los que nos ven. Radio Pink Floyd Vázquez, saludos. Taobaín, Oaxaca, saludos. Más banda que nos está viendo, gracias. Hay una de las explicaciones, ¿no? Aunque puede ser, decía Abraham Abdalá, en algunas ocasiones que proyectan sangre en forma de lágrima, como la que estamos viendo de frente en su pantalla a la derecha. En otras que dice que en algunas ocasiones solamente es la pura lágrima parecida a la humana, que es la imagen izquierda. El tema de hoy en la Polaca del Terror es: ¿qué opina usted acerca de estas imágenes? ¿Lloran, no lloran? ¿Usted ha tenido una experiencia alrededor de su hogar? Platíquemelo, por favor. Dígame, Ismael, a mí me pasó esto, yo creo esto, yo no creo. También se vale no creerlo, no creer en que una imagen pueda hacerlo. Aquí se aceptan todo. Y le quiero decir que en unos instantes más voy a tener la historia de algo que pasó en Orizaba, Veracruz. Estaban velando a una persona que era muy devota, muy seguidora de la Virgen de los Dolores, si no mal estoy. Y le llevaron una imagen de bulto de esta Virgen de los Dolores. Y el dueño de la funeraria, Servicios Funerarios Hernández de Orizaba, hizo un en vivo donde platicó, y le voy a tener este video para que usted vea de qué estamos hablando en esta Polaca. También tenemos otra virgen que llora, es también en Durango, están esos casos, aunque aquí cerca me parece, en Cuitláhuac hay un caso de una virgen que apareció, me parece, en una piedra. En varios lugares ha estado apareciendo supuestamente, aunque también ya habíamos hablado de este fenómeno en el programa, de ver algo y relacionarlo inmediatamente con alguna cuestión que usted crea o que usted tenga presente en su corazón. César, gracias. Bueno, más banda que se está conectando, gracias. Israel Romero nos comenta, dice: alguien tan puro, quien dio a luz
por medio del Espíritu Santo, nunca tuvo más hijos. Bueno, la Virgen María, o en este caso la advocación de la Virgen María de Guadalupe. Ahí está, saludos a Israel Romero, que nos ve allá en Cuitla, York, y gracias a usted que nos sigue sintonizando. Israel Romero dice: hola Ismael Vázquez, buenas noches, saludos, dice Adán Reséndiz, gracias por estar con nosotros. Adán Reséndiz, si es una bendición haya hecho sus apariciones en una tierra bendita como es México. Así es, pero bueno, gracias. Oiga, estamos con el tema de las imágenes que lloran o que tienen alguna reacción, como sacar llanto o algo parecido al llanto. Olina Monterrosa, saludos, gracias por verme, gracias por compartirme. Le decía yo que el tema de hoy y las imágenes pueden llorar, no pueden llorar, puede salir sangre de sus ojos, puede salir lágrimas o algo parecido a aceite. ¿Qué es? Dígamelo usted. Mientras me voy a ir, oiga usted, con otro videito que tenemos para usted. Estaban rezando el rosario hasta donde me quedé. Digo, es una investigación que son varios temas que tenemos. Y mientras hacían el rosario notaron, bueno, me tiene audio. Escuche usted lo que pasó, lo que nos platican. Y nuevamente le digo, saque sus conclusiones. Mándenme un mensaje, dígame: yo creo, Ismael, yo no creo. Yo estoy pensando que esto es truqueado. Puede ser también que alguien vaya y le ponga sangre. Digo, no lo descarto. También puede ser que realmente haya algo de milagroso, vamos a llamarlo así. Pero lo importante es lo que usted cree, lo que usted me diga. Me parece que usted se encomienda. Martín Hernández dice: mira, Ismael, están saliendo esta imagen que fue vista que apenas en Cuitláhuac. No sé dónde me la estés pasando. La puedes mandar al 271-172-6103 por Telegram o por WhatsApp o por donde quieras, y vemos si la podemos pasar. Y si no, bueno, la dejamos ahí en la página de La Polaca. Por cierto, siga la página de La Polaca. Vea usted esta otra nota, este otro videito, y le digo, saquemos conclusiones. Usted diga, Ismael, si se ve, no se ve, yo no creo. Vea usted esto que esta virgen que llora también en Durango es otra. En Durango están pasando cosas, yo creo, extras. No lo sé, escuchemos. En la capilla aquí en Palmares de María Auxiliadora, saben, aquí en el fraccionamiento saben que nosotros cómo somos. Suponemos que tiene la capilla 2 semanas que no ha estado abierta por lo mismo del COVID. Justo en este día que está más acompañada, el día de ayer yo vine a hacer el aseo aquí a la capilla y realmente yo no presté atención, realmente no supe si había pasado esto también. Pero el día de hoy nos dimos cuenta al momento en el que le estaban poniendo la vestimenta, y como pueden ver sigue saliendo, no se ha detenido. Dígame usted si alcanza a apreciar algo en este video. Dígame usted si nota algo extraño, algo que usted diga, pues sí. La verdad es que analizamos los videos en una pantalla grande, los estuvimos viendo, y pues al menos un servidor no vio nada. De verdad, yo se lo puedo decir, yo no veo nada fuera de lo común, pero bueno, usted tiene la mejor opinión, ya escuchó lo que decía. Ahora le invito a analizar, y dice que durante el video no deja de llorar. Y bueno, yo confío en la buena fe de las personas que han visto este tipo de cuestiones. Sin embargo, pues
No soy escéptico, y yo le puedo confesar que soy guadalupano, por eso voy a la Basílica de Guadalupe casi cada año, pero es muy difícil que pueda creer en esto. Si usted lo cree, adelante. Gracias por ser parte de esta historia. Veremos si ahorita se puede recuperar, si no, les prometo que en el siguiente programa le saco las imágenes que están mandando Paulina Monterrosas y Martín Hernández. Ahorita veo si la producción me lo puede pasar, si no, tendrá que ser en el siguiente programa. Pero bueno, gracias. ¿Qué opina usted? Yo, la verdad, un servidor no ve el llanto de esta imagen, de esta Virgen, de esta representación de María, la madre de Jesús, según dicen los evangelios, donde se aprecia, dicen quienes graban esto, que está llorando, está sacando lágrimas mientras ellos estaban orando, mientras ellos estaban por ahí. Bueno, empezó a pasar este fenómeno. ¿Qué pone usted? Regáleme un mensajito, dígame dónde está viendo, dígame qué piensa de este tema. Estamos en la Polaca del Terror, son las 9 de la noche con 44 minutos. Y bueno, quiero agradecer a todos los que nos están viendo, a todos los que son parte de esta transmisión. Buenas noches, Alejandro Mantilla. Estamos hablando el día de hoy de imágenes que supuestamente lloran, que supuestamente tienen ese tipo de circunstancias de lágrimas en los ojos, o que se ven algunas cuestiones como esta, que es una virgen captada, Virgen de Guadalupe captada en Durango. Esta virgen que llora, supuestamente captada en Nuevo México, en Estados Unidos. Y bueno, estábamos con esta que fue captada también en Durango. Y así, tenemos historias el día de hoy. Vamos a ver qué dicen los mensajes. Dice, te mandé imágenes de un fenómeno que pasó en Cuitláhuac. Gracias, Paulina. Vamos a ver si podemos con el máster ponerlas, y si no, te agradezco, las sacamos de entrada en la siguiente Polaca del Terror. Gracias, para documentarnos también bien, Martín Hernández, que te mandé en la página de la Polaca. Ahorita checo, gracias, como mensaje. Gracias, máster, a ver si checamos qué es lo que hay ahí. Gracias. Dice Israel Romero, cada quien es libre de creer, cada quien es libre de credo. Investiga sobre el Santo Rosario y el porqué de cada una de sus palabras. Vienen en la Biblia, no son solo repeticiones vanas. Así es. De hecho, el rosario, digo, para quienes me están viendo, y luego, ya que salió el tema, el rosario es una oración que tiene su sustento bíblico. Bueno, pero lo hablaremos en otro momento, el poder del rosario o el poder de las oraciones. Gracias por vernos, gracias por ser parte de la Polaca del Terror. Alejandro Mantilla desde Argentina, buenas noches, Isma y a la banda. Alejandro, ¿te ha tocado saber de imágenes que supuestamente lloran allá en Argentina? Platícamelo, por favor. Dice, yo no veo nada que llore. Bueno, a ver si en estas que estamos pasando, esto que estamos viendo a cuadro, una imagen que tiene como aceite, que dicen que empezó a llorar. Esta imagen que tiene hilos de sangre, que corrió por su rostro, supuestamente. Y esta que supuestamente también está llorando. Y bueno, la verdad es que tampoco lo alcanzaba yo a ver, pero es parte de llevarles a ustedes estas imágenes y que cada quien saque sus conclusiones. Llegué tarde, estaba viendo al Boca Juniors. Espero que haya ganado Alejandro Mantilla, gracias. Pero bueno, vámonos con un caso. Vamos con un caso que aconteció aquí a unos cuantos kilómetros de Córdoba, Veracruz. Me refiero a Orizaba. Orizaba, Veracruz está pegado a Córdoba, somos vecinos. Hay una funeraria Funerales y Crematorio Hernández, si no mal estoy, que tenían un servicio funerario de una señorita que había sido muy devota en su vida, había estado muy pegada a la Virgen de los Dolores, y le llevaron una imagen de bulto de la Virgen de los Dolores al sepelio,
Y pasó esto que le voy a poner a continuación. La persona que habla en este video, en el audio, es el propietario de la funeraria. Y esto es lo que contó a través de sus redes sociales. Por cierto, hablando de redes sociales, les recuerdo las mías, ¿dónde estamos? No sé si las tengamos, si las tenemos. Ismael Vázquez, sígame por favor, es mi Facebook personal, donde contesto personalmente, bueno, casi siempre, a veces no, pero contesto siempre personalmente, y es donde he contactado a varios amigos, gracias. Sígame también a través de Twitter en @lapolaca_tv, por favor, tuiteenos, síganos por favor. Y si le gusta la fotografía y los efectos y cosas, pues con mensaje, sígame en Instagram como Ismaelito Auro, pero sobre todo siga la Polaca, la fanpage de La Polaca Noticias, por favor, o sígame a un servidor. Gracias a quienes ya lo están haciendo, más de 5,000 seguidores en mi fanpage personal, más de 5,000 seguidores en la página de La Polaca, más de 5,000 seguidores, tenemos 7,000, 8,000 en cada una de nuestras páginas. Bendito mi Dios, me siguen muchas personas, y a todas les contesto cuando me marcan o me mensajean. 271-172-6103, estamos en La Polaca del Terror. ¿Qué me dicen? Que ya pase el video. Ahí voy, no me regañen, oriéntenme. Están buenos todos, los que vimos. Pero vea usted que yo creo que es con el que vamos a tardar un poquito más. Escuche usted, por favor. Presente, tenemos velando a la señorita Gloria Camacho. Esta finada era muy ferviente de Nuestra Señora Virgen de los Dolores, y se le trajo su santito aquí, su virgencita, a esta sala. Voy a alejar un poquito para que vean que estamos velando a la señorita, pero estamos descubriendo, o la familia está descubriendo en estos momentos, independientemente que es una imagen de Nuestra Virgen de los Dolores, encontramos rasgos de que está llorando. Entonces, antes de que se especule o que se tomen otras respuestas a lo inesperado, yo sí quise manifestar a través de las redes sociales este momento. Más que yo verlo como un milagro, es como un acercamiento de fe, porque es curioso que la propia Virgencita de los Dolores esté llorando, vaya en la redundancia, como se le hace llamar ella, la Virgen de los Dolores, está llorando en la sala número 1. Yo externé con los presentes, los dolientes, que más que sin menospreciar la velación y el duelo que se vive en sala 1 por el fallecimiento de la señorita Gloria, es más que nada yo lo quiero interpretar de esta forma. Hay un momento de recapacitación por medio de esta Virgen de los Dolores, ya. ¿Qué opina usted de esta historia? ¿Qué opina usted de esta historia que nos platica el propietario de Funerales Hernández en Orizaba, Veracruz? Yo siempre le pregunto porque yo me quedo con lo que me dicen, lo analizo, y ya que lo analicé, siempre le pregunto, por ejemplo, al staff, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Hoy quisimos hacer un programa diferente, y el programa fue respecto a las imágenes que lloran o que tienen sangre o algo. Oye, Master, me faltó una imagen, no sé si la podamos rescatar. Hay otro video, vamos a ver si lo podemos rescatar, de la Virgen de Guadalupe, que está llorando mucho sangre. Ah, caray, parece que se la voy a quedar a deber. Pero bueno, en un instante si la podemos recuperar. ¿Qué opina usted de esta? De esta imagen. Ah, caray, se nos fue el audio. ¿Qué opina usted de esa imagen que le estaba yo mostrando? Dice el propietario de la funeraria Hernández ahí en Orizaba, pues que estaban velando a una persona. Esa persona había sido devota de la Virgen de los Dolores, y bueno, le llevaron esta imagen de bulto, y esa imagen de bulto empezó a llorar, y él decía que más allá de que fuera un milagro en ese momento, que él pensaba que era un mensaje de fe
para toda la banda que bueno, quiere paz y tranquilidad, y bueno, incluso muestra la caja. ¿Qué opina usted? ¿Es posible? ¿No es posible? Estamos hablando de cuestiones que no. Mayra Rincón, saludos. Patricia Nepomuceno, saludos. El tema de hoy, las imágenes, ¿lloran o no lloran? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? Estamos hablando de esta imagen que fue algo que transmitió alguien en sus redes sociales, el propietario de una funeraria. Esto pasó cuando velaban a una persona, pero también estamos hablando de otras imágenes que se han visto a lo largo de nuestro país, como esta virgen que llora, o supuestamente lloró sangre en Durango, esta virgen que empezó a llorar algo parecido a aceite en Nuevo México, y así algunas otras que tuvimos para todos ustedes aquí en la Polaca del Terror. Gracias por vernos. Su opinión es la mejor. De verdad que lo que usted piense y lo que usted nos diga es lo que más nos importa. Recuerde nuestro número 271-172-6103 para que marque. Todavía nos puede marcar, pero nos puede dar su opinión. Bueno, decía Alejandro Matilla, que nos ve en Argentina, que estaba viendo al Boca Juniors, y bueno, que ganó el Boca Juniors. Felicidades, qué bueno que haya ganado. A mí no me fue bien el sábado pasado. Perdieron mis Caballeros de Córdoba, de aquí de la Tercera División Profesional de México, en el cual pertenezco, ahí soy parte del equipo, y perdieron mis Águilas del América 3-1 en ambos juegos. Dice Israel Romero: a tu público que te ve, que se ven muchos que ven muchos de otros países, que visiten, si gustan, la Basílica de Guadalupe. Tenemos imágenes de la Basílica de Guadalupe, las estábamos colocando hace rato. Si no mal estoy, son estas. Y bueno, de verdad, si algún momento, decía Israel Romero, en la Basílica de Guadalupe se siente una paz, una energía especial. Así es, yo les recomiendo también que lo hagan. Yo lo hago personalmente, pero bueno, si usted... le invito a que visite ese lugar que reúne a millones y millones de mexicanos. Buenas noches, saludos, gracias. Dicen, María Isabel, no he tenido ese milagro de ver imágenes así. Ah, caray, bueno, le digo, cosas quizás extraordinarias, ¿no? Bueno, y lo que estamos viendo son imágenes de la Basílica de Guadalupe, al cual tuve acceso antes de la pandemia. Todavía me tocó ir unos meses antes de que se cerrara todo. 3 meses antes, en diciembre del 2019, se cerraron en marzo del 2020. 4 meses antes tuvimos la oportunidad de acudir a la Basílica de Guadalupe y realizar esas imágenes que les estoy mostrando para todos ustedes. Gracias de verdad por ser parte de la Polaca. Patricia Nepomuceno, hola, buenas noches, saludos, gracias. María Isabel Ramos, saludos a la familia Ramos y a los repres de membresías de SAMS. A ellos gracias, que siempre nos ven. Pero recuerde que usted, si tiene la necesidad de una tarjeta de SAMS, hágalo con María Isabel Ramos. Está ahí viéndonos, ahí puede usted checar en sus redes sociales. Gracias. Bueno, pues estamos ya por concluir, El tema de hoy, les recuerdo, son las imágenes que lloran, las imágenes que tienen alguna expresión, pues dicen que de fe. Usted dígame qué es lo que ve, qué es lo que usted aprecia. ¿Es posible, no es posible? ¿Se puede o no se puede ver que una imagen, mientras uno está orando, tienda a sacar lágrimas? Y bueno, ya para quienes se están conectando recientemente, les voy a colocar lo que nos escribió Abraham Abdalá, que nos decía, ahorita se lo leo con calma, le voy a poner estos 2 ejemplos a cuadro nuevamente. Nos decía que la mayoría de las figuras que lloran, al igual que los cuadros, son proyecciones psíquicas, normalmente de alguna persona, y la mayoría de las veces es la proyección psíquica de la dueña o el dueño. Y nos decía que en algunas ocasiones proyectan sangre en forma de lágrima, otras ocasiones es solamente la pura lágrima parecida a la humana. ¿Cómo ve usted? Ahí estaba la explicación que nos daba, incluso tuvimos la llamada. Vea usted el programa completo si llegó tarde y compártalo, por favor. Regálenme una compartida, eso sí. Gracias por vernos a todos. Y bueno, finalmente nos decía Abraham Abdalá, que en algunas ocasiones en las estatuas de bulto emanan aceite, como la que estamos viendo en su pantalla, viéndolo de frente de mano a la izquierda,
Muchas veces dice de la misma resina de la madera con que están hechas. ¿Cómo ve usted? ¿Será posible o no será posible? Pues ahí se lo dejamos de tarea para todos ustedes. Gracias por ser parte de la polaca. Ahí está la explicación para los que están llegando, aunque bueno, son distintas circunstancias, distintos momentos. Son situaciones que nos comparte el internet ahora que todos pueden grabar, ahora que todos pueden verificar si realmente surge una lágrima o es algo normal, como muchos podrían decirlo. Viendo donde están las flores rosas, las rosas blancas, es lo que aconteció en Orizaba, Veracruz, donde están la Virgen sola. Es en Durango, en ambas se menciona que es la imagen de la Virgen de la Dolorosa, la Virgen María en ambos lados, la que pues está sufriendo y tiene este tipo de expresiones. ¿Cómo ve usted? Pues eso lo dejamos de tarea para que usted nos diga si cree, si no cree, si es posible, si no es posible. Tenemos mensajes ya casi para irnos. Israel Romero, ojalá esto sí te lo copien. Lo escribí o lo pensé. Siempre nos copian, bendito mi Dios, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Gracias, Israel Romero. Pero ahí están las imágenes del día de hoy. Paulina Monterrosas dice, sería increíble que me tocara ver este tipo de cosas. ¿Cómo ve usted? Gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar ahorita, nuevamente me están pidiendo aquí vía WhatsApp que vuelva a colocar el video de la funeraria Hernández, que esto fue en Orizaba, Veracruz. Con mucho gusto ahorita se los dejo para cerrar la polaca del terror. Agradecerles siempre a todos ustedes que son parte de este proyecto. Estamos en remodelación en el set, por eso estamos aquí, pero eso no quiere decir que el programa no se vea. Lo estamos haciendo con mucho cariño para usted. Recuerde, estamos en el 271-172-6103, también en nuestras redes sociales personales. Ismael Vázquez, sígame por favor en Ismael Vázquez, si no lo hace aún. Sígame en el Twitter @lapolacatv, por favor, y sígame si le gusta el Instagram como Ismaelito1, también nuestro número 271-172-6103. Y bueno, momentos, ¿no? Está bueno esto de las imágenes que hemos estado pasando. Quiero agradecer, como siempre se me había pasado, a mis amigos de Canal 56, que tuvimos que quitar el logo, Master. ¿No está el logo? Ahí está el logo de Canal 56. Tuvimos que quitarlo porque se tapaban algunas imágenes, pero bueno, agradecer a Gustavo Palacios y a la banda de Alvisión en Cozolapa, Oaxaca, y en Tezonapa, Veracruz. Gracias por vernos. Gracias por vernos en Yanga, en Cuitlagua, Domealca, Cuichapa, a través de Canal 56, TV Veracruzana, Canal 17 en Songolondres, Canal 18 en Rafael Delgado, Maltrata, en los 17 municipios que me ven. Gracias, de verdad. Soy Ismael Vázquez y estoy casi ya por salir de cuadro. No sé si tengo algún mensaje más o alguna compartida. Si lo pasó usted en alguna otra red que no es la mía, bueno, pues le voy a quedar a deber el mensaje. A ver, Master, ¿tenemos más mensajes o ya no, Master? Porque estoy a punto de salir del aire y me cuatrapeo aquí yo. Es mucha tecnología para mí. Paulina Monterrosas, no pude pasar tu imagen, pero la guardo para la siguiente polaca. Gracias, de verdad. También, Martín, que me mandaste algo. Dice, bueno, Adán Reséndiz, que nos saludó. Ismael Vázquez, buenas noches, súper saludos, gracias. Recuerden que Adán Reséndiz tiene promoción durante septiembre. Chequen sus redes sociales, porque ahorita se me fue, iba yo a hacer la mención, gracias. Dice Abraham Abdalá, saludos Ismael, y ya sabes que estamos a la orden. Gracias a ti por ser parte ya de esta polaca, la polaca del terror, gracias. Saludos, Israel Romero dice saludos a Tavo Palacios también, gracias. Y bueno, gracias a todos. Tenemos ahí ya casi que marcharnos, pero bueno, gracias. Tenemos, me parece, más mensajes, nada más que no puedo leerlos. Dice Josefa Espinosa, dice, madre mía, te pido por todos los niños del mundo entero, cúbrelos con tu manto, madre mía. Gracias, Josefa Espinosa, por tu mensaje, por tu fe, que sea eso lo que mueva al final este tipo de cuestiones. Gracias, Patricia Mpomuceno. Camila Hernández, gracias por vernos.
Mine Pérez, gracias por estar con nosotros. Y bueno, más banda que se ha estado conectando. Pacheco, Abelardo Pacheco, gracias. Gracias a las grandes rondallas de Córdoba y la región por publicarnos. Gracias a quienes estuvieron compartiendo, a quienes ya empezaron a seguir la polaca. Gracias, estamos a punto de marcharnos. Pero bueno, les recuerdo, véanos lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche. Lo dejo con este video de Funeraria Hernández, esto que pasó en Orizaba, Veracruz. Les recuerdo que nos vemos lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, los lunes de grilla, los miércoles de terror y los viernes de bohemia. Recuerde que las opiniones expresadas dentro de este programa no reflejan la postura de Canal 56, Canal 17 ni Canal 18, ni de las redes sociales que me comparten, sino de quien las emite. Por lo anterior, gracias, les dejo con este video. Soy Ismael Vázquez y recuerde que esto es Así lo será la Polaca. Buenas noches. Presente tenemos velando a la señorita Gloria Camacho. Esta finada era muy ferviente de Nuestra Señora de Virgen de los Dolores, y se le trajo su santito aquí, su virgencita, a esta sala. Voy a alejar un poquito para que vean que estamos velando a la señorita, pero estamos descubriendo, o la familia está descubriendo en estos momentos, que independientemente que es una imagen de Nuestra Virgen de los Dolores, encontramos rasgos de que está llorando. Entonces, antes de que se especule o que se tomen otras respuestas a lo inesperado, yo sí quise manifestar a través de las redes sociales este momento, más que yo verlo como un milagro, es como un acercamiento de fe, porque es curioso que la propia Virgencita de los Dolores esté llorando, vaya en la redundancia, como se le hace llamar a ella, la Virgen de los Dolores, está llorando en la sala número 1. Yo externé con los presentes, los dolientes, que más que sin menospreciar la velación y el duelo que se vive en sala 1 por el fallecimiento de la señorita Gloria, es más que nada yo lo quiero interpretar de esta forma. Hay un momento de recapacitación por medio de esta Virgen de los Dolores,